hablando de la amistad que perdura, y me he planteado una simple pregunta: ¿qué tan buen amigo soy? Porque si usted va a la palabra, va a encontrar que justamente una de las prácticas muy comunes, sobre todo entre los discípulos y la iglesia del primer siglo, era la comunión que había entre ellos, las relaciones de amistad que existían y que los hacían permanecer en las comunidades años de años. Desde la antigüedad, Jonatán, David, desde la antigüedad, Esther, mostraban actitudes de buenas amigas. Los proverbios manifiestan versículos muy claros acerca de la amistad que debe existir y cómo nosotros deberíamos crecer en estas relaciones de amistad. Uno de los versículos muy conocidos, Proverbios 18:24, lo leo para usted. Hay amigos que llevan a la ruina, yo le añado amigos así, ¿para qué enemigos? Y hay amigos más fieles que un hermano. Y usted y yo sabemos que si andamos por las páginas de nuestra mente, vamos a encontrar uno o dos amigos en la vida que podríamos decir: mire, este fue más compa que aún mi propia familia. Eso es a lo que se refiere el versículo. Hay amistades de amistades, conocidos de conocidos. Sin embargo, una de las misiones que tenemos es crecer en el arte de echar raíces con otras personas. Tenemos un problema con la tecnología que es bueno y que es malo. Es bueno porque hoy usted una carta la manda de aquí a la Conchinchina y llegan 2 segundos. Es malo porque las redes sociales se han convertido en un fin en sí mismo, matando el cara a cara, matando la relación personal, matando este evento lindo de salir, comer, conocernos, hablar, llorar, debatir, abrazarnos. Y eso casi ya no se da. Aún a nivel familiar. Nos sentamos a la mesa a comer toda la familia y la mitad está chateando por el Facebook, por el celular, por el Pinterest y tomándole una foto al repollo, al bistec y posteándola en el Facebook. Eso es lo que como. Mire, es curioso, pero esa es la forma en que nos comunicamos ahora y no es en realidad buena, porque estamos perdiendo la esencia de algo que es la amistad que perdura. Ahora, quitémosle a la persona que no tiene redes sociales. Caímos en el otro extremo, que es personas que tienen muchos conocidos, pero pocos amigos. Hice una dinámica en el grupo de hombres, ya voy a entrar a la palabra, solo es introductorio lo que le estoy diciendo. Hablando del mismo tema, les preguntaba a los hombres: ¿quién es Mauricio? Entonces Mauricio no estaba ese día, pero pongámoslo de ejemplo. Y la gente le miraba y decía: Mauricio, sí, ¿dónde trabaja? Y se volvían a ver y algunos se preguntaban: ¿trabaja? Sí, trabaja. ¿Cómo se llama la esposa? Y por ahí uno: Yorleni, no, Carla, yo creo que Carla. ¿Y qué es lo que le gusta hacer? ¿Y a cuál equipo pertenece? Mire, y cuando se siente triste, ¿en qué piensa? Y todo el mundo dice: ¿qué me importa? Mire, el concepto es el mismo. Podemos estar rodeados de gente, pero no conocemos nada de la gente. ¿Por qué? Porque no estamos enseñados, o nos da terror involucrarnos con gente, o los fantasmas del pasado, o las culpas, o las mentiras. Todos traicionan, no existe la amistad verdadera, no se puede confiar a nadie, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ese versículo está mal empleado, por cierto. No se refiere a alguien que no confía en alguien, se refiere a alguien que ponga su confianza plena en otra persona o dependa de otra persona. Necesitamos aprender a confiar en las personas, a creer en la amistad y a volver a tener relaciones que valgan la pena. Mire, yo tengo una bronca con la amistad sincera, porque he conocido y me he escudado muchas veces en dar una apariencia diferente de la que uno realmente tiene por temor de que le conozcan como uno realmente es. Entonces no abre uno el corazón. Y si algo hay lindo en la vida, es la gente que se presenta auténtica como es. Antes de entrar a la palabra, y termino con la introducción, estoy entrando a Multicentro. Voy en mi moto, entro a donde se toma el tiquete para que la aguja se levante y no se levanta la aguja. Parece que la moto no abarca el espacio de un carro, entonces tiene que parquearse en un lugar específico para que se levante la aguja y uno pueda entrar. Yo me parqueo y no entra la moto y yo miro al policía y él me dice: hágase para atrás. Entonces yo me hago para atrás. Con una moto es más complicado. No, ahora a la derecha. Entonces yo me hago a la izquierda. Entonces yo me hago ahora para atrás. Mire, parecía bailando el pasito tum tum. Y andaba yo para adelante y ahora para atrás. En medio del juego del policía, que tampoco era culpa de él, hago una presa de carros. ¿Qué creen que pasa en una presa? Siempre aparece algún filisteo incircunciso que le pita a uno. ¡Pi! Mire, me encantaría
poder decirle que mi reacción fue muy linda, me encantaría. Pero mi reacción fue mirada asesina. Miré hacia el carro que estaba de tercero, el que estaba pitando, y lo miré con ganas de que el carro se le volcara. Y yo me le quedé viendo como diciendo, pero no está viendo, que no es mi culpa. Vuelvo otra vez ya, pero con la mirada un poco más perdida. Y vuelve a pitar. Ah, cosito, ¿verdad? Pero en la segunda mirada que hago, ya lo hago ahora, pero con trompa asesina. Porque me vuelvo y le hago. O sea, mi traducción más probable es, ¿qué fue? O ¿qué es la cosa? ¿Verdad? Para sorpresa mía, el carro está polarizado y hay alguien dentro del carro que me está vacilando. Alguien salúdeme y salúdeme. Y se morían de risa. Bendito Dios que no pude ver quién era, porque eso no se le hace al pastor. Mire, sin embargo, permítame decirle con cierto dolor que ese es Marco. Alguien a quien le cuesta la vida, alguien que cuando la empuja se enoja, alguien que cuando lo pellizcan dice ay, 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 alguien que posiblemente todavía está venciendo el orgullo, alguien que le cuesta la vida. Mire, prefiero ser así que no dar una apariencia de lo que no soy. Ahora, ya pedí perdón, no al del carro, y espero que no me esté viendo acá. Mire, ya pedí perdón y espero en Dios seguir trabajando mi carácter. Pero quisiera plantear un tipo de amistad que tenga transparencia, un tipo de amistad que presente a la persona tal y cual es. Yo quiero hablar hoy de Bernabé. Bernabé, porque tiene una relación particular con el apóstol Pablo. Sin embargo, una relación que va más allá de lo que todo el mundo llama una relación de mentoría. Generalmente cuando se estudia a Bernabé, se estudian las características de alguien que acompaña a otra persona en una relación donde uno sabe más y le enseña un camino a otro. Sin embargo, yo encuentro en Bernabé características de una amistad pura, de una amistad buena, que quisiera por lo menos imitarlas. Vaya por favor conmigo a Hechos capítulo 4 y versículo 36. Hechos capítulo 4 y verso 36, por favor. Dice la palabra del Señor: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. ¿Cómo se llamaba Bernabé? José. ¿Cómo le llamaban los apóstoles y la gente que le conocía? Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Alguien que consuela, o el consolador, o alguien que anima, o alguien que ayuda, o alguien que tiene una disposición maravillosa. Mire, aquí encuentro yo una característica que quiero sacar de este versículo en la vida de Bernabé. Bernabé posee un amor real por los demás. Bernabé posee una característica que es muy dada a no estar en las vidas de hoy. Él tiene un amor que es genuino por los demás. Él tiene un amor que no es falsificado. Él está intencionalmente interesado en la vida de los demás. Tan es así que la gente no le llama por su nombre, le llama por las acciones que él vive. Él es un consolador, él es alguien que anima. Él es alguien que infunde vida a los demás cada vez que habla. Él es alguien que anda por la vida alegrándole la vida a los demás y dándoles ánimo a los demás. Y por eso le llaman Bernabé. Es un consolador, es una persona que pasa por la vida con una intención, con una misión. ¿Cómo le alegro la vida a alguien? ¿Cómo me invierto en alguien? Y yo creo que esta es una virtud digna de ser imitada. Porque nosotros podríamos pasar por la vida y es el típico ejemplo. Hablamos con alguien y al final los únicos que hablamos somos nosotros. Y la otra persona se quedó con las ganas de decir lo que tenía que decir. Aquí le regalo una frase. Algunas personas tienen tanto de qué hablar de sí mismos que se pierden la oportunidad de llegar a conocer a los demás. Son tan importantes y somos tan orgullosos que cada vez que hablamos perdemos la valiosa oportunidad de hacer preguntas y conocer a otra persona. Y ahí empezamos a vivir relaciones que son superficiales. Y aparecen en este sentido aquellos que tienen la conversación minimizante. Son personas que saben mucho y cada vez que hablan lo hacen sentir a uno que uno no sabe nada. ¿Los conoce? Y uno, ¿en qué momento hablé? ¿En qué momento opiné? Si este siempre es un sábelo todo y tiene la última palabra. Bueno, yo estoy convencido que Bernabé no era así.
y la gente lo reconocía por su grato trato, lo reconocían porque estaba interesado sinceramente en los demás. Ahora que estuve operado hace mes y una semana atrás, recuerdo que me visitó mucha gente a la casa y uno de verdad valora mucho eso. Cuando alguien te visita o por lo menos te llama para saber cómo estás. Pero de todas las gentes que llegaron, que agradezco a todos, me impresionaron doña Olga y doña Olguita. Y Olguita, no doña Olga y Olguita. Porque, perdón, no me pidieron, pero perdón. Porque se vinieron desde De Zampa en bus. Y llegaron hasta San José en bus y tomaron otro bus hasta Guadalupe. Y sin conocer, iban preguntando casa por casa, ¿dónde es que vive el pastor Marco Vega? Y después de recorrer 3 horas a pie, llegaron tostadas del sol solo para ver cómo estaba. Mire, las próximas pastoras de esta iglesia, ¿sabe? Eso es corazón. Eso es amistad, eso es interesarse sinceramente en alguien. No buscaron el pretexto de no tenemos transporte, no buscaron el pretexto de hace mucho sol, sencillamente tenían algo en mente, nos interesa cómo está el pastor, nos llevaron tostelitos, comida. Que en momentos de operación no hay nada más rico que una comida que uno no haga. Mire, qué rico. Y además oraron por nosotros. Gracias, Olguita, gracias, doña Olga. Es una maravilla el tipo de amistad que es así. Ahora que Jackie está ahí en recuperación, Yoko nos llevó comida hecha por ella. Hernán no ha cesado de llamarnos. Llamamos a Robert Echeverría una noche que yo me sentía muy mal y a medianoche le dijimos, Robert está dormido. Y dice, no, qué injusticia, ¿verdad? ¿Quién me dice que sí cuando está dormido? Ya no, ya está despierto. Y lo pusimos a orar a medianoche por nosotros. Hasta Alan le dio lo que yo he llamado el milagro de la amistad. Nos ha prometido ir a limpiar la casa. No limpia la de él, pero la de nosotros si quiere. Mire, qué linda es la amistad. Qué lindo es cultivar este tipo de relación. Y qué lindo es cuando se percibe la actitud de una persona hacia uno. Porque la actitud se percibe. Los niños querían estar con Jesús. La gente se le acercaba a Jesús porque no era un amargado. Su actitud hacia la gente era de profundo amor, de profundo respeto. No importa si tuviera un gran título, fuera la persona más humilde. Se comunicaban con los demás con una dignidad hacia ellos y con un valor hacia ellos. Entendía lo que dice Pablo en Filipenses: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Comprendo que este amor genuino en realidad nace en el corazón de Dios y lo hace para que nosotros lo tengamos y lo compartamos con los demás, independientemente si nos pagan con amor o no. Este pastor es de Alajuela. Me cuenta que acaba de asumir una iglesia después de otro pastor que estuvo 40 años de ser pastor. ¿Se imaginan el choque para la iglesia? El otro pastor se retira, él lo asume. Yo le pregunto, ¿y te ha costado el pastorado? Y me dice, no se imagina, es una tragedia. La mitad de la gente me quiere, la mitad de la gente me odia. Pero no me importa eso, yo sé que Dios me puso. Lo que me preocupa es uno de mis mejores amigos. Me invertí en él, lo amé, le llevé diarios cuando se quedó sin trabajo, le ofrecí trabajo, le he amado a su familia, hemos caminado años juntos. Un día tuvo un resentimiento conmigo, se enojó, se fue de la iglesia y ahora no me habla. Y yo le pregunto, ¿y usted qué ha sentido? Y me dijo, al principio bronca. No le voy a decir que no, pero después me acordé que yo todo lo que he hecho en la vida lo he hecho para Jesús. Independientemente si él está contento o no está contento, me lo agradece, no me lo agradece, me lo aplaude, no me lo aplaude, todo lo que he hecho fue para Jesús. Y si él aparece en la iglesia, lo vuelvo a hacer. Actitud de alguien que tiene un amor genuino por los demás, que se ha convertido en un Bernabé, en alguien que pasa por la vida consolando a otras personas. Voy con la segunda característica porque esta me impresiona y quisiera aprenderla mucho. Hechos 9, verso 26 y 27, por favor. Hechos 9. Olguita, si puedes encender la luz de atrás, porfa, para que no se pierdan ahí la lectura. Hechos 9, 26 y 27. Ojo con esta historia. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Está hablando de Saulo. Pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Imagínense que Hitler se convierte y que entra a la sinagoga y dice, hey, ¿cómo están, hermanos? Ahora, a partir de ahora predico con ustedes. Y se imagina el trauma
Es un poco lo que pasa con Saúl. Anda persiguiendo cristianos, tiene un corazón dañado, es una persona que de verdad está en contra de ese tal Jesús. Ahora dice: me convertí, me apareció en el camino una luz, me llamó, ahora soy discípulo, también me reciben. Todos los discípulos se asustan, que es lo normal. Es alguien que no es digno de confianza, es alguien del que hay que tenerle cuidado. Antes destruyó vidas. Seguro es el típico caballo de Troya. Se mete a ser como discípulo y luego nos mata ya estando adentro. Nadie le creía, pero apareció Bernabé, porque Bernabé era diferente. Bernabé tenía ese espíritu y esa característica de aprender a ver a los demás a la luz del potencial que representan. Dice la palabra: entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. De una u otra forma, lo que está diciendo Bernabé es algo sencillo. Si nadie quiere trabajar con causas perdidas, yo sí. Si nadie quiere echarle mano a aquellos que el mundo desecha, yo sí. Si nadie quiere trabajar con aquellos que parece que son personas de segunda categoría, yo sí. Lo tomo a mi cargo y además pongo el pecho por él, pongo mis manos por él. Lo llevo a los discípulos sabiendo que él podría hacer algo malo. Sin embargo, creo en la amistad. Creo en que a través de el trabajo en su vida, de él se puede sacar algo maravilloso. Posiblemente Bernabé no estaba viendo a Saulo, estaba viendo en el Pablo en el que se podía convertir este hombre. ¿Saben por qué pasan cosas como estas? Cuando Dios escoge rey y manda al profeta a la casa de Isaí y le dice: prepara a tus hijos, de ahí voy a sacar un rey. Mire, esa casa estaba llena de hombres guerreros, valientes, fuertes, y no estaba David. Llegó el profeta, entró a la casa de don Isaí, el Señor me mandó a buscar rey y dice que está en su casa. Sin embargo, cuando comienza a caminar, el profeta en medio de la sala se topa al primero. Un hombre grande, unos brazotes, tríceps, cuadritos, espada, armado, granadas, AK-47. Donde lo ve dice: definitivamente este es. Tiene toda la pinta, tiene toda la preparación, tiene todo el conocimiento. Este es. Y el Señor le dice al oído: ese no es. No, por eso, Señor, yo decía que es el que sigue. Este que está a la par no es tan grande como el primero, pero también está fornudo. El Señor se le acerca al oído y le dice: ese tampoco es. Bueno, Señor, entonces es este que está acá. Dice la Biblia que fue por todos y ninguno era. Al final se acaban los hijos, pero no pensaron en aquel que andaba metido allá en la montaña, en las praderas, allí con las ovejas. Es que ¿quién va a pensar en él? Dice la Biblia que tenía ricitos, machito, tierno, con una arpita, ahí corriendo con las ovejas por el campo. Mire, es el típico acosito, ¿verdad? Andaba ahí ¿quién se lo imagina como un rey? Solo Dios. ¿Quién se imaginaba que este podía llegar a ser pastor? Solo Dios. Que de verdad es capaz de mirar no como mira el hombre, es capaz de mirar el corazón. Así mira a Dios. Y esta característica la tiene Bernabé. Mira más allá de las apariencias. Es especialista en causas perdidas. Levanta la mano y apoya a aquellos que nadie quiere apoyar. Y cree en la amistad a partir de personas que parece que no tienen causa. Una vez más le vuelve a suceder a Bernabé. Hechos capítulo 15 y verso 37, por favor. Hechos capítulo 15, se adelanta un poquito de donde quedamos, y verso 37. Otra historia muy similar a la primera en contexto. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a un hombre llamado Juan Marcos. Ahora mire lo que sucede con este Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé era el amigo de Pablo, el mentor de Pablo. Ahora Pablo ha crecido espiritualmente. Los dos salen en misiones juntos, pero en el camino se llevan a un hombre que tiene un nombre normal y un nombre maravilloso al final, Juan Marcos. Se lo llevan y este Juan Marcos los abandona en una misión.
Tiempo después vuelven a salir en misión y Bernabé quiere llevarse a Juan Marcos, pero Pablo dice: no, un momento, ese nos falló. Y como ese nos falló, no puede ir en esta misión nueva, porque si va él, no voy yo. A mí me asusta un poco la idea de perder de vista la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. En un momento, ¿quién fue el despreciado? ¿Pablo? ¿Quién fue el que nadie quería? ¿Pablo? ¿Quién fue el olvidado y el que la gente le tenía miedo? ¿Pablo? ¿Y quién tuvo misericordia de él? Bernabé. Ahora Juan Marcos comete un error. ¿Y quién es el que no quiere relacionarse con Juan Marcos? Pablo, aquel del cual le habían dado misericordia. ¿Qué pasa con nosotros? Que hemos recibido misericordia y cuando tenemos que compartirla nos la guardamos. ¿Quién entra en escena otra vez en ayuda de Juan Marcos? ¿Quién cree? Bernabé. Dice la palabra en el verso, continuando allí: Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Hoy estoy un poco angustiado porque las relaciones de amistad las rompemos por cualquier cosa. Es que me hizo mala cara, ya no le hablo. Es que ayer lo saludé y me saludó como raro, ahora ni mejor ni lo vuelvo a ver. Es que la última semana que hablamos me hizo un desplante. A mí la gente que me hace desplante le pongo una X encima. Viva la inmadurez. Porque lamentablemente estamos viviendo en esa sociedad. Ya no podemos discutir porque cada discusión con un amigo termina en: no le hablo. Las discusiones entre hermanos terminan en: después de que nos peleamos, seguimos siendo amigos. Y eso es madurez. Necesitamos crecer en ese tipo de madurez, porque un error de un buen amigo bien podría solidificar la amistad de los dos. Número 3, tercera característica que encuentro de la vida de Bernabé. ¿Qué pasó? Dice Hechos capítulo 11 y verso 22 y 23, por favor. Hechos capítulo 11, verso 22 y 23. Y esta me gusta particularmente por lo que representa para mí. Hechos 11, verso 22. La noticia de estos sucesos, del poder de Dios y de la gente se había convertido, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Miren las características de Bernabé. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Entiendo yo que una amistad duradera, buena, primero nace en una relación duradera y buena con Dios. Entiendo yo que para llegar a ser un muy buen amigo de alguien es porque primero soy y tengo una muy buena relación con el Padre, porque del Padre emana la habilidad para yo poder desarrollarme en amistad con otra persona. Del Padre emana la admiración hacia los demás, del Padre emana el respeto hacia los demás y del Padre emana la fidelidad hacia los demás. Siempre he creído que cuando se perdió el respeto y se perdió la admiración, se perdió todo. Es lo que pasa en las iglesias. Por eso mucha gente brinca de iglesia en iglesia, porque tienen un pastor al cual le pierden el respeto y la admiración. Algunos porque quieren que él haga lo que ellos dicen, y otros porque el pastor se equivoca, y donde él se equivoca le pierden el respeto y la admiración. Desde que se perdió ocurren divorcios ministeriales, ocurren divorcios a nivel de familia, y esto no se puede perder. El respeto, la admiración, y por ende se da lo que llamamos la fidelidad. Acá en esta casa, un pastor de Desamparados me llamó una vez y me dijo: tengo una queja contra un líder de su iglesia. Y esto me ha pasado ya varias veces. Yo me reúno con él sin saber de qué me va a hablar, y cuando me habla me dice: usted es un roba ovejas. Me acusó de roba ovejas. Yo le dije: ¿y por qué? Me dice: porque en su iglesia hay un líder al que usted motiva para que saque las ovejas de mi iglesia y las traiga para esto. Yo le dije: eso no es cierto, pero como usted está haciendo una acusación con una de las personas con las que yo trabajo, yo no puedo permitir que usted hable de él sin que él esté. O me permite llamarlo para que él hable con usted y lo arreglen entre ustedes, o me permite que lo llame ya y que él esté aquí con nosotros. No, no hace falta. Claro que hace falta, porque está hablando de él.
Entonces lo llamo y le digo a mi amigo: vente, porque aquí hay alguien hablando de usted. Él llega a la oficina, el pastor dice: usted está sacando a la gente. Y él dice: pastor, no es cierto. Saca su computador y dice: es su gente la que me escribe. Las evidencias, los Facebook de gente de su iglesia diciendo cómo me paso para esta iglesia. Le digo: pastor, en ese sentido yo no tengo ninguna responsabilidad, ninguna culpa, así que no me llame robaovejas, porque una de las cosas que respeto es la autoridad de otras iglesias. A la gente le digo: si usted se fue peleado, vaya a la iglesia y se pone de acuerdo con el pastor y pida perdón. Eso le dirá a cualquiera. No se vaya peleado con nadie. A la gente le digo: si quiere permanecer acá, primero asegúrese que Dios lo puso. No se venga porque le gustó la música o porque el pastor es sapricista, que es una cosa buena, ¿no? Pero se da uno cuenta que hay muchas situaciones que suceden, pero si uno no es fiel a la gente con la que está, entonces ¿quién? Yo entiendo que el respeto y la admiración hacia alguien me hace que cuando me hablen de ese alguien, yo pueda detener y digo: un momento, de él no me hablen porque él no está presente. ¿Se imagina el montón de problemas que se arreglarían? De él no me hable mal porque es una persona con la cual trabajo, a menos que usted lo invite a la conversación. Esto nace cuando crecemos en relación con Dios. Mire, me contaron que doña Silvia, ay, cállate, no puede ser, con razón, yo sabía. ¡Qué cosa más terrible! Y al final lo vuelven a ver a uno y saben tanto de uno y se le quedan viendo como diciendo: pillín, ya sé lo que sos. Y uno no sabe nada. ¡Qué cruel es la gente! Debemos tener el valor de decir las cosas como son, de hablar las cosas como son y de defender en amistad a la gente de la cual nos hemos hecho amigos. Cuarta característica, y voy terminando con las primeras 25. Hechos capítulo 11, verso 25 al 26, por favor. Después, dice la palabra, partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cuarta característica de alguien que crece en relaciones: es alguien que es un iniciador de la amistad. No espera que la amistad le caiga del cielo. Él va y busca intencionalmente personas y ofrece amistad a las personas. ¿Recuerda aquel versículo? El que quiere amigos primero ha de mostrarse amigo. Esto es lo que hace Bernabé. Dice la Biblia que recorre una distancia más o menos de unos 420, 430 kilómetros para encontrarse con Saulo, el que nadie quería. Y luego de que se encuentra, ahora no había en aquel momento ni tren, ni moto, ni carro, o mula, burro, caballo, ¿verdad? O camello. Allá iban 400 kilómetros. Hizo lo que tuvo que hacer para buscar una amistad sincera. Y en medio del camino se invierte en Pablo. Ahora, curiosamente, Pablo comienza a crecer más que él, pero él no siente celos. Pablo en un momento se separa de él y él va confiado de que Pablo va a hacer una obra maravillosa porque él se ha invertido en él. Él no tiene una amistad para ver cuánto le puede sacar o de cuánto se puede aprovechar. Él tiene una amistad porque él ama. Y tiene una característica que para mí es vital: tiene vulnerabilidad. Es capaz de escuchar y es capaz de hablar y contar su historia. Es capaz de escuchar y llorar por alguien y es capaz de abrir su corazón para que otros lloren con sus cosas. No es un lobo solitario. No vive en aquella estructura de: a mí me cuesta mucho hablar con los demás, yo por eso no hablo con nadie. Eso literalmente le está ahogando a usted en una vida a la que Dios no le ha llamado. Porque Dios nos mandó a vivir en relaciones, a tener pares con los cuales hablar, con los cuales crecer, con los cuales llorar. Estoy en Guatemala, hace unos años atrás. Tengo 70 pastores al frente y estoy hablando de desgaste, de renovación. En medio de la charla hablo de cuántos se han llegado al límite de sus vidas y que piensan que ya no dan más. Pasan 40 pastores, lloramos todos, muy lindo. Pero uno de los 40 se me acerca y me dice: pastor, hablemos. Claro, le digo. Me lleva a una esquina del salón, se seca las lágrimas y me dice: gracias por la palabra, gracias a Dios, no sé cuánto. Me dice: hoy decidí dejar a mi esposa. Hoy creo que me había enamorado de mi secretaria y hoy había decidido dejar a mi esposa. Llegué al seminario porque yo decía: bueno, hay un seminario más, voy a ir al seminario. Jamás me imaginé que Dios me iba a hablar. ¿Y qué vas a hacer ahora?
No, me dice, vea, acabo de arrepentirme, he llorado, no se imagina. Yo no estoy enamorado de mi secretaria, para nada. Simplemente estoy cansado. Estoy cansado de todo y he culpado a mi esposa de todo. Pero voy a ir a casa, voy a pedirle perdón, voy a pedir perdón a la iglesia, voy a hacer las cosas correctas y qué sé yo. Al final le digo, de todos esos 69 que hay allí, ¿a cuántos conoce usted? Y él me dijo, a todos. ¿Cuántos son sus amigos? Y me dice, todos. ¿Y por qué no le ha contado esto a alguno de ellos? Y me dice, usted está loco. Yo se lo cuento a ellos y todo el barrio va a saberlo. Pero se lo cuento a usted, usted se va para su país y nadie lo va a saber. Mire qué mentira, aquí lo estoy contando. Por cierto, se llama, no es broma, no le voy a decir cómo se llama. Pero me doy cuenta de este concepto. Y yo le dije, ¿cómo usted no ha crecido en amistad? Y me dijo, pastor, yo soy un pastor solitario. Y lo decía con tanto orgullo. Y yo le dije, así, o no terminas tu carrera o terminas demasiado golpeado. Hágase acompañar de alguien. Abra su corazón. Dígale a la gente lo que usted siente. Abra su alma. Llore cuando tenga que llorar y ría cuando tenga que reír. Pero no se dé el lujo de caminar solo. Nadie lo puede hacer. Jesús en Getsemaní se lleva a la argollilla Jacobo, Juan, Pedro, y les dice, tengo miedo. Llora delante de ellos, abre su corazón humano, aunque era también 100% Dios. Y ahí en medio de Getsemaní le dice, oren por favor conmigo una hora, vigilen conmigo, yo voy a orar un poco más allá. Se va a orar, luego los encuentre como están, como un tico a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entrepiernados tres ahí, con las babas cayendo. Pero muchachos, que oren. Sí, Señor, perdón, fue Pedro. Y se vuelve otra vez Jesús a orar, y se vuelven a dormir y les vuelve a reclamar. A Jesús lo vieron angustiarse, lo vieron llorar, a Jesús lo vieron reír, lo vieron enojarse contra la gente que estaba de campistas a la entrada del templo. A Jesús lo vieron llorar ante la tumba de Lázaro, aunque algunos decían que fue por la incredulidad. Ese es nuestro Señor, alguien que mostró en cuerpo humano vulnerabilidad, alguien que dio acceso a su vida para que otros entraran y no sintió temor ni pena por ello. Cuarta característica entonces. Quinta, da acceso a su vida. Es íntegro, auténtico, tiene claridad de vida, es humilde, es respetuoso y además es alguien en quien se puede confiar. Yo pregunto, ¿usted es alguien en quien se puede confiar? ¿Usted es alguien a quien alguien le puede depositar la vida en sus manos y usted la va a cuidar? ¿Es alguien que de verdad, como dice la palabra en Filipenses, es digno de confianza de parte de Dios? Uno como consejero tiene muchos rollos, escucha muchas historias. Hay una particular que me contaron hace muchos años atrás. Y a mí cada vez, aunque no me hagan la advertencia, las consejerías siempre son privadas. Pero esta que me cuentan es de una persona que mi esposa Jackie conoce y que si se lo contara posiblemente no lo creería. Pero fue en consejería privada. Esta historia me la contaron hace 13 años atrás. Jackie me ve hablando con esta persona en la otra iglesia donde estábamos y me pregunta qué fue lo que pasó, y yo le dije algo, pero estoy deseando contarle porque ella sabe la historia. Pero en la consejería hay un pacto de fidelidad, te están encomendando la vida. Y ella me dijo, pero es que usted tuvo que saber algo. Y le digo yo, sí, lamentablemente ahora sé mucho. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y le dije algo. Llevamos ya 14 años de matrimonio y todavía hace un mes me dijo, usted nunca me va a contar aquello. Ya han pasado 14 años. Y yo le dije, no. Y podrán pasar 80 años más y podemos llegar al cielo, y allá en el cielo usted me preguntará y yo le voy a decir algo. Es un compromiso con la vida de otra persona, con el cuidado de la vida de otra persona, y en eso hay que aprender y en eso hay que crecer. Termino, le he dicho varias veces, ¿o no? Termino. Mi motivación hoy es: seamos iniciadores de amistades.
profundas, con raíces sólidas. Trabajé en desarrollo cristiano internacional muchos años. Me tocó trabajar, y no tengo temor de decirlo porque es mi amigo todavía, con Carlos. Carlos tiene una particular manera de ser. Cae mal cuando usted lo conoce, pero después de conocerlo sigue cayendo mal. Es de esas personas con las que uno no hace mucho clic. ¿Le ha pasado? Hay gente que es muy fácil quererlas, y hay otros que Dios los bendiga, ¿verdad? Y así es uno para mucha gente. Aquí hay mucha gente que llega y desde que me ve, ay, qué bendición, pastor, desde que lo escuché, y otros, no vuelvo a esa iglesia porque ese pastor es un petulante. Mire, así es la vida. No sabe uno por qué, pero así es la vida. Con Carlos sí sabíamos por qué. Él tiene una manera de ser arrolladora. Es uno de esos vendedores que le venden a los esquimales helados, ¿verdad? De esas personas insistentes e incisivos, y cuando llegaba a la oficina, toda la oficina tenía que correr por él, hasta yo, que era el jefe. Entonces todos estábamos tranquilos y alguien encendía alarma roja, viene Carlos, alarma roja, y todo el mundo se asustaba y yo me encerraba en la oficina. Miren qué trauma con Carlos, porque era así demasiado. Tuve un pleito con él, tuve 2 pleitos con él, tuve 3 pleitos con él, 4, 5, 6, 7. Como al número 10 le dije: o cambia o lo despido, ya no más. No es que la gente no te quiera, pero hay una parte tuya que sí aborrecemos con ganas, y queremos la otra parte, la que es bonita. Qué lindo si le podemos quitar a toda la gente la parte fea, ¿verdad? Si usted tuviera un machete para quitarle lo feo a sus vecinos, lo haría. Mire, ese brazo no me gusta, ¡juá! Mire, esa nariz está media torcida, ¡juá! ¿Qué dejaríamos? Un hueso pelado seguro, ¿verdad? Bendito Dios que no tenemos ese poder. Pues después de la amenaza y qué sé yo, mi jefe me dijo: Marco, ocupo que vayas de gira por Centroamérica, a todo Centroamérica, en bus, porque no hay plata para el avión, y con Carlos. Al que no quiere caldo. Y yo dije: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque hay ese tipo de pruebas de personas que los tiene uno a la par y que son literalmente, como dice la Biblia, insoportables. La primera media hora de aquí a Nicaragua, fatal, porque con la gente con la que uno no hace clic, ¿qué hablas? Entonces, ¿y qué? ¿Todo bien? ¿Qué libros trajo? Esos, qué lindos, sí, lindo. Qué triste. 1 hora y media ponen la película, los dos viendo la película, pero casi que no era comunicación, porque había como después de una semana, ¿se imagina? Una semana durmiendo en el mismo cuarto. Una semana duraba más que mi esposa arreglándose. Y en medio de una de las noches, llegamos cansados de trabajar, metemos al cuarto, oramos: Señor, gracias. Y le pregunto: contame un poco de tu vida. Por fin me acordé de ser amigo. Contame un poco de tu vida. Y comenzó a contarme su historia, a la que le he titulado una historia de terror. 2 de la mañana termina de contarme su historia y me pregunta: ¿y usted qué? ¿En cuna de oro nació? Yo: bueno, más o menos. En Orotina fue allá donde... Y comencé a contarle mi historia. Era otra historia de terror. 3, 4 de la mañana, terminamos con los ojillos mojados. Terminé orando por él, él por mí. Se acuesta a dormir en su cama, yo en la mía. Él cierra sus ojos, se duerme y yo me le quedo viendo. Y digo: Señor, qué curioso. Para mí era alguien digno de ser desechado, y hoy es alguien que puedo llamar mi amigo. Volvimos después de 23 días por todos los países, con un cansancio extremo, y éramos pellizco en alga, amiguísimos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca volvimos a pelear? No, lo volví a amenazar con despedirlo 4 veces más, pero somos amigos. Nos volvimos a pelear hace poco, pero somos amigos. Es capaz de decirme lo que piensa de mí, yo lo que pienso de él, pero somos amigos. Somos capaces de no vernos por un tiempo, y cuando nos vemos nos damos un buen abrazo, porque somos amigos. Y la amistad nació a partir de una imposición de Dios de mandarnos 23 días juntos y solos. Antes de que Dios se lo imponga a usted, ¿por qué no se lo impone usted?
¿Qué le parece si intencionalmente este año dice: voy a invertirme en 2 o 3 personas, voy a hacerme amigo de mis hijos, voy a hacerme amiga de mi esposo, amigo de mi esposa, voy a hacerme amigo real de mis amigos y conocerlos mucho más allá de lo que hasta hoy llamaría una relación superficial? Póngase de pie, por favor. Quisiera que oráramos. Termino preguntando: ¿cuántos acá son buenos amigos? Levante su mano sin problema. ¿Cuántos se consideran así mismos? No, yo soy chavalo pura vida. Miras cómo me quiero a mí mismo. ¿Cuántos se consideran buenos amigos? Siga creciendo en amistad. Entréguese a los demás, escuche a los demás, ame a los demás, interésese.